Buenas noches, hermanos. Un placer grandísimo estar de nuevo con ustedes. Damos gracias al Señor por su palabra, porque Él no nos ha dejado en oscuridad, sino que nos ha dado esta lámpara a sus pies y lumbrera a nuestro camino. Así que, habiendo nuestro hermano orado para entregar la predicación de la palabra, entonces vamos a empezar a sentar las bases o el fundamento del inicio de este programa para hombres. Un filósofo oriental no creyente llamado Khalil Gibran cuenta la historia ficticia, ¿verdad?, de un pueblo donde unos hombres entraron a medianoche a una tienda y cambiaron los precios de la mercancía. Al otro día, cuando las personas llegaron a comprar, resulta que lo caro estaba barato y lo barato estaba caro. Precios han permanecido. Entonces él termina su historia diciendo que hasta el día de hoy esos precios han permanecido así. No sé si usted se dio cuenta de hacia dónde nos dirigimos. Es la misma escena que el profeta amonestó al pueblo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es una situación similar. En ese sentido, las diferencias de género creadas por Dios no son una excepción. Y yo no creo que tenga que abundar mucho al respecto. Nosotros vemos por eso una fuerte tendencia en el día de hoy de borrar todo tipo de diferencia entre hombres y mujer, entre hombre y mujer, aún física. Posiblemente no haya uno de ustedes aquí que no le haya pasado en algún momento que está en un lugar público y ve a una persona, ser humano, y usted no está seguro de qué es. Pero, ¿será un hombre? No, no es una mujer. Vamos a esperar que se voltee. Cuando se voltea, no sé todavía. O sea, es verdad que puede haber un cuerpo raro, ¿verdad? Pero la verdad es que es como hacia allá que nos están empujando. Hay un rechazo fuerte a la perspectiva bíblica de una masculinidad y una feminidad que se complementan. Lo que se sostiene hoy es el igualitarismo, es decir, hombre y mujer son iguales. Y nosotros estamos de acuerdo en que son iguales en dignidad, son iguales en valor, son iguales en capacidad espiritual, son iguales en la comunión que pueden tener con Dios, son iguales en inteligencia, con eso no hay problema. Pero son diferentes en función y aún en la forma en que ven la vida, la forma en que perciben la realidad. No siendo uno la verdadera y la otra la mentira, no. Dios nos hizo diferentes. Pero ahora tenemos nosotros movimientos feministas que buscando librarse del yugo masculino llegan a promover la disolución de la familia como ha existido hasta ahora. Pero hermanos, ¿saben qué? Cuando nosotros negamos al Creador, entonces es cierto, si Dios no existe, es cierto que el género sexual no es más que un resultado del ciego azar o de la casualidad. Si lo que tú y yo somos hoy es resultado de la casualidad, entonces no tiene importancia. No hay ni que discutirlo. Sé como tú quieras, yo soy como yo quiero y no hay problema. Todo el mundo tiene la razón. En ese sentido, no debe de dársele una importancia significativa al asunto del sexo, ya que es solamente fruto de un accidente biológico. Es por eso que un hombre del seminario de estos tiempos muy conocido, el doctor Albert Mohler, del Seminario Bautista del Sur, dice lo siguiente: si el género sexual es meramente accidental respecto a nuestra humanidad básica, entonces debemos ser libres de poder hacer cualquier ajuste, alteración o transformación respecto a las relaciones sexuales que cualquier generación pudiera desear o exigir. No hay nada malo ni nada bueno, no importa, todo es neutro. No es fruto de un accidente, de una casualidad. Bueno, bajo este esquema,
los conceptos de masculinidad y feminidad, según ellos, son frutos de construcciones sociales históricas, que según las feministas lo que buscan es perpetuar o asegurar la posición de dominio del hombre sobre la mujer. En otras palabras, las mujeres actúan como actúan porque les han creado un esquema para que ellas permanezcan oprimidas. Los hombres actúan como actúan porque ellos son los autores de ese esquema social para mantener su hegemonía. Recuerdo haber escuchado de un experimento que se hizo de personas que creen que esto es así, que son construcciones sociales. Y pusieron en una habitación, de esas habitaciones que nosotros vemos en las películas que utilizan para hacer interrogatorios, donde de dentro para afuera no se ve, pero de afuera se ve todo. Y metieron ahí un buen grupo de niños y niñas, pero solamente pusieron juguetes masculinos, juguetes de niños. Y hubo una escena que llamó la atención de los que estaban afuera. En una esquinita allí encontraron a una niña pequeña con un camioncito de volteo y ella lo tenía así, acunando el camión de volteo. ¿Dónde está la construcción social? Dios nos hizo varón y hembra. Dios nos hizo hombre y mujer. Por eso no debe extrañarnos que el feminismo también apoye la agenda homosexual, ya que bajo las premisas que sustentan la heterosexualidad es solamente una forma privilegiada de sexualidad. John Piper, un teólogo muy conocido, así como Gruden, dicen lo siguiente, describiendo la situación que nos ha tocado vivir a ustedes y a mí. Dicen, hoy día la tendencia es presionar la igualdad de hombres y mujeres a través de minimizar la importancia singular de nuestra masculinidad o feminidad. Hay que destruir esos conceptos. ¿Qué es lo que es masculino ni femenino? Aquí somos todos seres humanos. Pero esta depreciación de la personalidad del varón y de la mujer, dicen ellos, es una gran pérdida. Es causar un daño tremendo a generaciones de jóvenes y jovencitas que no saben lo que significa ser hombre o mujer. Y no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver casos reales de jóvenes de hoy, que tú lo ves que ellos no saben bien cómo comportarse. O sea, ellos no saben lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y eso es fruto de esta filosofía. Siguen diciendo ellos, hoy día la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia de ello se traduce en un aumento de los divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dada por Dios. Cuando nosotros desechamos la identidad que Dios nos dio como hombre o mujer, lo que queda es la anarquía, lo que queda es el caos. Parte de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Ahora bien, este no es el único problema con respecto a los géneros creados por Dios, no. Porque hay otras personas que sí, ellos creen que en la diferencia de género, claro que somos diferentes, somos complementarios, pero somos diferentes. Pero el problema es que asumen o adoptan posiciones o estereotipos pecaminosos. Pensemos, por ejemplo, en lo que muchos entienden, y el hombre latino y el hombre dominicano está incluido en esto, en lo que entienden que un hombre debe ser. Un hombre debe ser macho e independiente, reservado y de poco hablar. Yo no tengo que preguntarle al pastor, yo estoy seguro 100%, y no hemos hablado de eso para que nadie vaya a sospechar, diga que el pastor me dijo, no hemos hablado, pero yo me voy a aventurar a adivinar algo. Él ha lidiado aquí con matrimonios donde la esposa se queja de que el esposo no habla y hay que estarle sacando la cosa con cucharita. ¿Y ustedes creen que eso tiene que ver con personalidad? Tiene un aspecto de personalidad, pero saben que eso tiene que ver con cultura. Es como la cultura machista. Yo no tengo que dar tanto explicación a una mujer. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Si es tu media naranja, si es tu ayuda idónea, si es aquella con la que el día que tú dijiste sí acepto, te convertiste delante de Dios en uno y ustedes no son ya dos. Pero esos son estereotipos que nosotros traemos. Los hombres deben ser fuertes y secos. ¿No han oído? Los hombres no lloran. ¿Y quién dijo eso? Un macho. Un macho, pero no un hombre de verdad. Son estereotipos. Ya esta ilustración está fuera de tiempo, porque hace tiempo que ya no se permiten anuncios de cigarrillo por la televisión. Pero en mi época, y hace muchos años, habían unos anuncios de un cigarrillo llamado Marlboro. Y yo quiero que usted vea cómo eran esos hombres. Áspero, fuerte, pero no hablaban. En los anuncios no decían nada. Y siempre lograban lo que querían. Pero esos son estereotipos pecaminosos. Estereotipos pecaminosos. El verdadero hombre no se está llevando de opiniones de mujeres. Ajá. Y tú no sabes que tu esposa posiblemente ve cosas que tú no ves. Tú no sabes que posiblemente tu esposa sea más perceptiva que tú. Pastor, ella no sabe más teología que yo. Yo no estoy hablando si sabe teología o no sabe teología. ¿A qué esposo no le ha pasado que la esposa le ha dicho, amor, yo te veo muy cerca de fulano, a mí no me gusta esa amistad, pero ¿qué es lo que tú le ves? Yo no sé, pero hay algo ahí que a mí no me gusta. Ay, pero tú siempre estás pensando mal. Dale tiempo. A los 3 meses, a los 6 meses, al año, ¡pum! El palo. Tú ves, eso era lo que yo te decía. Sí, pero tú no me explicaste bien. Bueno, está bien. Si no te explicó bien, entonces no dejes la relación, pero ten cuidado porque tu esposa está viendo algo que posiblemente tú no estás viendo. Son estereotipos pecaminosos. Para el hombre macho o para el hombre de hoy, el hombre que tiene las 3 P, procrea, protege y provee, ese hombre es espectacular. En el mundo, un hombre que procrea con su esposa, que la protege y que le provee, pues es un hombre buenísimo. Según las Escrituras falta mucho. Según las Escrituras falta mucho más que eso. Ahora, ¿de dónde vienen estas distorsiones que nosotros estamos viendo hoy, que parecen más alejadas de la palabra que nunca? Bueno, más adelante nosotros veremos que Dios creó al hombre y a la mujer diferentes, pero con la caída todo se afectó. Y esa distorsión se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Pensemos en los griegos, esa etapa donde los griegos eran el imperio dominante. Los griegos menospreciaban a sus esposas y a sus ojos sus esposas solamente eran útiles para cuidar la casa y para procrear. Avanzamos un poquito más y llegamos al tiempo de los romanos. En el caso de los romanos, las esposas podían ser desechadas caprichosamente. No, pero ¿qué pasó? No, que no me gusta ya. Desechada, búscame otra. ¿Y qué pasaba? Nada, esa era su prerrogativa. Cuando nosotros vemos ese esquema, nosotros entendemos las razones por las que surge el movimiento femenino. O sea, el movimiento femenino inicial es entendible. No necesariamente estamos de acuerdo con todas sus premisas, sobre todo al principio. Pero es una respuesta a un machismo pecaminoso. Mis hermanos, el machismo es tan pecaminoso como el feminismo. Porque ninguno de los dos cumplen los parámetros dados por Dios para hombre y mujer. Al día de hoy, con ese relativismo reinante, donde nada es verdad ni es mentira, sino que todo depende del cristal con que se mira, cada quien se siente libre para definir lo que considera masculinidad y feminidad. Y viven conforme a sus puntos de vista particulares, sin que nadie tenga derecho a demandarles nada. Definitivamente, nos ha tocado vivir en una época donde hemos olvidado la sentencia bíblica. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Saben qué es lo más triste? Que la iglesia de Cristo no escapa a esta cosmovisión. Evidentemente,
no es tan burdo. Uno no espera que en una iglesia sólida se empiece a discutir si la homosexualidad es un estilo de vida pecaminoso o no. Uno no espera eso. Eso es demasiado elemental. Pastor, pero hay iglesias, sí, iglesias que ni siquiera merecen tener ese nombre. Porque si tú no respetas la palabra de Dios, tú eres una institución de cualquier cosa, pero tú no eres una iglesia cristiana. No estamos hablando de eso que es demasiado obvio. No, estamos hablando de cómo hemos sido influenciados poco a poco. Es por eso que en los últimos años nosotros hemos visto, en el último siglo, hemos visto a la mujer tomando un lugar que nunca antes había ocupado en la iglesia. Nunca. Posiciones de liderazgo, posiciones de pastorado. En 19 siglos de cristianismo, todo el mundo estaba claro. Pero llega el movimiento femenino y empieza a propugnar por igualdad en función que Dios no nos hizo funcionalmente iguales, Dios nos hizo iguales en valor, y entonces empiezan los cristianos a reinterpretar las escrituras. Y los textos que siempre habían estado claros son sustituidos por otros que no tienen absolutamente nada que ver. Pero la mujer samaritana fue y le predicó y se convirtieron. Claro, porque creyente, no importa si hombre y mujer, tiene que predicar la palabra por doquier. Eso no tiene que ver nada con el púlpito de una iglesia. Pastor, no, es que usted le falta estudio. Usted no ha oído que Gálatas dice que ya en Cristo no hay ni varón ni hembra. Ajá. ¿Y cuál es el tema de la epístola de los Gálatas? El Señor está hablando ahí de la iglesia. Esa no es una epístola eclesiástica. Está hablando de soteriología, está hablando de salvación. En Timoteo, que dice claramente, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que yo te voy a decir aquí, Timoteo, es para que tú sepas en la iglesia cómo funciona. Y es allí que dice, la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre, no debe estar en posiciones de autoridad. No, pero eso era que era Pablo, que era machista. Bueno, si llegamos ahí, entonces, ¿dónde se fue la inspiración de las Escrituras? Hermanos, sin darnos cuenta, estamos comprando eso. Las universidades hoy están llenas de mujeres. ¿Está eso malo? No, no estamos en contra. La apertura, toda la que quiere estudiar, muy bien. No estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es los hombres que están haciendo. ¿Dónde que están? O desde que ganan un poquito de dinero, entonces inmediatamente empiezan a pensar en dejar la universidad porque ya están ganando. Y lo peor de todo es que ellos nada más están pensando en lo que van a hacer el fin de semana. O sea, que se ganan en la semana los chelitos de usarlo el fin de semana. Uno espera que los cristianos no sean así, pero algo se le pega. Tenemos que estar claros, mis hermanos. Los hombres están cediendo voluntaria y gozosamente el lugar de liderazgo que les corresponde. Están cómodos sin asumir la responsabilidad que Dios les ha dado. Por eso, ¿saben lo que ocurre en la mayoría de nuestras iglesias? Y estoy hablando de iglesias buenas, de sana doctrina. ¿Saben lo que ocurre? Que están llenas de mujeres preparadas y maduras como muchísimos varones, y espiritualmente hablando. En contraste con muchísimos varones. Fíjense que no estoy diciendo hombres, porque varones hay muchísimos, pero los hombres están escaseando. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque están pensando en todo menos en los que deberían. Hombres poco maduros, preparados para enfrentar las responsabilidades de la vida moderna y de la iglesia. Hermanos, yo no sé si pasa aquí, y aquí sí no me aventuro a decir posiblemente, no sé lo que pasa aquí, pero yo le voy a decir lo que yo estoy acostumbrado a ver en mi iglesia y en otras iglesias que tengo cerca. Muchísimas jóvenes solteras, buenas muchachas, buenas creyentes, preparadas. Y no hay varones en edad casadera que se le acerquen. Le digo más, usted no sabe la cantidad de veces que se me acercan varones. Pastor, es que aquí, las hermanas aquí,
tan como la del mundo. Ajá, ¿por qué? Oh, sí, pastor, mire, si aquí usted no tiene carro y casa, ellas no, ni miran a uno. Pero el que me está hablando es un bachiller que debiera ya haberse graduado porque tiene 22, ni se ha graduado, ni ha empezado a estudiar en la universidad, y él está pretendiendo a una hermana que está haciendo su maestría. Entonces nos ponemos espirituales. En el amor de Cristo todo se puede. No, Señor, no, fájese, prepárese, porque usted tiene que darle luego seguridad a una mujer. Compórtese como un hombre, capacítese. Eso es lo que está sucediendo, mis hermanos. Así que definitivamente hay serios problemas de masculinidad bíblica entre los hombres de nuestra generación. Yo lo vuelvo a decir, serios problemas de masculinidad bíblica entre los hombres de nuestra generación. Esa es la cosmovisión predominante que salpica a la iglesia. Sin embargo, la enseñanza de la Escritura es totalmente diferente. Es totalmente diferente. De ahí el título de este sermón. Mas al principio no fue así. Cuando Dios diseñó las cosas, no fue como es ahora. No fue como es ahora. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué dice este versículo? En primer lugar, que ambos portan la imagen de Dios en ellos. Y en ese sentido, ambos son iguales en dignidad. Déjenme decirlo de todas las maneras posibles. El hombre no es mejor que la mujer. En ninguna parte la Biblia enseña eso. Así como la mujer no es mejor que el hombre. Dios los hizo iguales en valor, iguales en dignidad. Pero al mismo tiempo que son iguales porque portan la imagen de Dios, son diferentes porque Dios se cuidó de decir que los creó varón y hembra. Así que no hay que tener un doctorado para uno saber que cuando dice varón y hembra es porque son de la misma naturaleza, pero dos tipos diferentes. ¿O hay que tener unos estudios en griego y en hebreo para saber eso? Varón y hembra. La imagen de Dios los hace iguales como personas, en dignidad, en capacidad intelectual. Y la diferencia no solamente es física, lo cual no se puede negar todavía. No se puede negar porque es demasiado obvio. La diferencia no es solamente física, es en funcionamiento, es en roles, es en responsabilidades. Y nosotros vemos esa diferencia desde el inicio de la creación, desde el inicio. Después de relatar en el capítulo 1 cómo Dios creó al hombre y a la mujer como hombre y mujer, luego dice que fue bueno en gran manera. En el capítulo 2 procede a mostrar cómo son diferentes. De hecho, tanto el apóstol Pablo como el mismo Señor Jesucristo utilizan el capítulo 2 de Génesis cuando van a tratar las diferencias entre hombre y mujer y cómo deben relacionarse entre ellos. Así que Cristo ratificó la autoridad de la inspiración del capítulo 2 del libro de Génesis. De inicio, en Génesis 2 se muestra que el hombre fue creado primero y después la mujer. Eso está muy claro. Luego en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo simplemente dice, refiriéndose a este texto: Adán fue formado primero, luego Eva.
Lo que pareciera pasar desapercibido para nosotros en una lectura rápida de Génesis 2, el apóstol Pablo, inspirado, le da importancia. Dice, eso tiene un significado. El hombre no fue hecho por causa de la mujer. La mujer fue hecha por causa del hombre. Cuando se casan, la mujer es ayuda idónea del hombre. El hombre no es ayuda idónea de la mujer. Claro que ustedes se van a encontrar con predicadores que empiezan a inventar eso. ¿Pero por qué? Por lo mismo que les dije hace un rato. Porque en lugar de nosotros tomar la escritura y hacer que la escritura impacte al mundo allá afuera, nosotros empezamos a comprar sin darnos cuenta postulados aquí o allí. Ustedes no se imaginan. Yo llegué un poquito tarde, espero que nadie lo haya hecho porque no quisiera, ¿verdad? Pero me voy a arriesgar. Ustedes no se imaginan, bueno, no hay posibilidades. Ustedes no se imaginan lo mal que me cae a mí cuando un creyente se para y dice, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Un creyente. Pastor, lo que pasa que, óyeme, te estás dejando manipular. Todos incluye hombre y mujer. Y yo espero que no llegues al extremo ridículo de decir todes. Pero mi hermano, como una muestra de lo que estoy diciendo, si tú en tu iglesia te paras y dices, buenos días a todos y a todas, estás influenciado. No estoy diciendo que eso es pecaminoso, para que no vaya, tú ves, el pastor dijo que el hermano tal peca. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú haces eso, ya tú estás influenciado por una cosmovisión que es contraria a las escrituras. Y contraria a la lengua española. No invento de nosotros, tú y yo no creamos la lengua española. Si en nuestra lengua se dijera todos y todas, pues no hay problema, porque es que no tenemos una animadversión ante las mujeres. Lo pongo como el ejemplo de cómo nos vamos influenciando por una cosmovisión antibíblica y no nos damos cuenta. Luego viene Génesis 2:15 y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué significa eso? Que Dios puso al hombre como mayordomo sobre la creación, aún antes de que Eva fuese creada. El responsable del trabajo es el hombre. No estamos en contra de que la mujer trabaje. Pero el hombre debe saber que el responsable de cuidar el huerto es él. De hecho, como líder, fue a él que se le dio el patrón moral del huerto. ¿Cuál era el patrón moral? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ese fue el patrón moral. Algunos piensan que Dios se apareció y se los dio a los dos, pero nosotros no tenemos razones para eso. Dios se lo dio a Adán y cuando Dios le crea a Eva y la trae para que ellos sean uno, entonces Adán le enseña el patrón moral a Eva. Eso es lo que la estructura gramatical parece enseñar. Ahora, al hombre le encanta, ahorita vamos a ser un poquito más específico, pero en muchas ocasiones al varón le encanta saber que Dios lo ha hecho líder. Tú no sabes que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tú no sabes que liderazgo implica responsabilidad. Y hermanos, eso es imposible de eludir cuando uno lee los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Miren la escena que se da en el Génesis capítulo 3. ¿Qué ocurre allí? Allí ocurre la caída. Pregunta, ¿quién tomó primero del árbol? Eva. Y algunos también piensan como que Adán llegó y encontró a Eva fajada con la fruta. No, la estructura gramatical da a entender que Adán estaba ahí con ella. Y en lugar de pastorearla como debe hacer todo hombre con su esposa, pastorearla, no subyugarla, son palabras muy diferentes. Pastorearla con amor y ternura, mi amor,
Acuérdate que Dios dijo que de esa no podemos comer. No, pero que se ve preciosa. Amor, vámonos para acá, ven. Pero que mira, qué linda. Amor, vamos para allí. No vamos a comer de eso. No vamos a comer de eso. No, él comió también. Y ocurre la caída. ¿Qué sucede cuando ocurre la caída? ¿Qué dice la Escritura? Y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los dos. ¿Y qué hicieron los dos? Se escondieron. Se hicieron hojas de delantales. Todo eso está en plural, ¿verdad? Ok. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Quiénes oyeron? Los dos. Cuando Dios aparece, ¿qué le dice? ¿Y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Eso es lo que dice tu Biblia? No, tu Biblia no dice eso. ¿Tú sabes lo que Dios hace? Dios le dice a Adán, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y yo me imagino a Adán como Dios hablándole y Adán como, ven, sal tú también para que el Señor vea que somos los dos que estamos metidos en este lío. Mis hermanos, Dios trató a Adán, ¿saben qué? Está bien, gracias. Dios trató a Adán como los médicos en Estados Unidos. Hace muchos años, mi esposa estuvo enferma. Yo tuve que ir en varias ocasiones. Y me dejaban entrar. No había problema. Pero él hablaba como si yo no estuviera ahí. Los doctores le hablaban a ella como si yo no estuviera ahí. ¿Por qué? Porque ella era paciente y ella adulta. Y yo preguntaba algo, ellos se volteaban, me contestaban lo más parco, breve posible y volvían y seguían hablando con mi esposa. Bueno, Dios aparece y prácticamente ignora a Eva. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque el responsable final de lo que sucedió fue Adán. Pastor, pero comieron los dos. Ah, pero tú no quieres ser cabeza. Tú eres responsable. ¿Saben lo que eso implica, mis hermanos? En un matrimonio, tu esposa es responsable de sus pecados. Y nosotros luego vemos que Dios emite juicio sobre Eva. No fue que la consideró inocente. Pero tu esposa no es responsable de los pecados tuyos. Ahora bien, tú no solamente eres responsable de tus pecados, tú eres responsable de la situación de tu matrimonio. Dios te va a demandar a ti. Porque tú eres líder. Liderazgo significa autoridad y es verdad que la hay. Pero autoridad significa responsabilidad. Responsabilidad. Así que mis hermanos, esto es lo que la Biblia nos va enseñando. De hecho, hay un argumento teológico muy importante. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. ¿Y qué luego? ¿Y luego a quién se refiere? A Cristo. ¿Y cómo se refiere a Cristo? Como el segundo Adán. Déjenme hacerle una pregunta. Adán y Eva no eran como tú y yo. Tú y yo no nacemos con la capacidad de no pecar. Adán y Eva no eran así. Adán y Eva fueron creados por Dios con una naturaleza que era capaz de pecar y una naturaleza que era capaz de no pecar. En el momento en que ellos decidieron pecar, se introdujo la caída al mundo y se introdujo la caída a todos los seres humanos. De ahí en adelante ya sus hijos nacieron con la naturaleza fruto de la decisión que ellos tomaron. ¿Ustedes creen que en esta altura de juego los ángeles todavía están siendo probados? No, los ángeles están en lo que se llama un estado de santidad confirmado. ¿Qué significa eso? Ellos tuvieron su oportunidad. Algunos eligieron pecar, como lo eligió Adán y Eva, y son los ángeles caídos. Otros eligieron obedecer y son los ángeles que tenemos hoy. Ahora, cuando Eva comió, ¿había ocurrido la caída del ser humano? No. Pastor, pero ¿cómo no? Si ya no. El representante federal era Adán.
Por eso es que dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, no por Eva. Porque era el que tenía el liderazgo, era el que tenía la autoridad, pero al mismo tiempo era el que tenía la responsabilidad. De hecho, su pecado en el huerto consistió en no mantener su liderazgo al seguir la voz de su mujer. En el Génesis 3:17, cuando Dios va a emitir juicio sobre Adán, ¿sabe lo que le dice? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Usted es pastor, por eso es que yo a mi mujer no le hago caso. No. Espérate. Obedecer es una cosa, hacer caso es otra. Todo hombre sabio le hace caso a su esposa, y mucho caso. Porque muchas veces nos libran de decisiones malas que íbamos a tomar. Porque como dije, muchas veces ven cosas que no vemos. Ahora, una cosa es escuchar y considerar y decidir, y otra cosa es obedecer. No estamos llamados a obedecer a nuestras esposas. Nuestras esposas están llamadas a obedecer a sus esposos. Y eso lo hizo Dios así. Eso no es un invento del hombre. Luego en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermanos, el hecho de poner nombre a los animales denota autoridad. Cuando sus vecinos tienen a la esposa embarazada, usted no cruza a decirle cómo es que se va a llamar la niña o el niño. ¿Por qué? Porque ese bebé es suyo. Usted le pone derecho, usted le pone nombre a los que usted tiene autoridad, a sus hijos. A sus hijos. Y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dijo a Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue formada. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán con Eva? Ponerle nombre. Ponerle nombre, señal de autoridad. Permítame citar otra vez a Piper. Dice él: esta es la manera que Dios quería que fuera antes que el pecado apareciera en el mundo. Un hombre sin pecado, con un liderazgo lleno de amor tierno, fuerte y moral con relación a la mujer. Y una mujer sin pecado, con su apoyo receptivo, llena de amor y gozosa por el liderazgo de un hombre. Dos seres inteligentes, humildes y embelesados por Dios, viviendo en armonía maravillosa con sus diferentes y particularidades responsabilidades. Ese fue el diseño de Dios que ellos dañaron tan pronto Adán tomó del fruto. Ya en Génesis 3:16 nosotros vemos los efectos de la caída en la relación hombre y mujer. Ya, aquí empiezan los efectos. Vemos la masculinidad y la feminidad corrompidas. ¿Qué dice? La mujer iba a desear dominar, someter al hombre. Y el hombre querrá, cuando el pecado se enseñoree de él, someter y señorear sobre la mujer. Soy solamente yo que si tuviera que buscar visa en un consulado, prefiero que me toque un cónsul a una cónsul. Son fuertes. Son fuertes. Yo me sonrío cada vez que oigo a un esposo diciendo: mi esposa tiene un carácter fuerte. Miren, yo conozco, contado así con los dedos, a las esposas que tienen un carácter que no es fuerte. Yo conozco un par y yo digo: no, de verdad, tú tienes que darte golpe en el pecho. Pero en sentido general, la inclinación natural es a imponerse.
como sea. Y la de nosotros, la de nosotros es a subyugarla y a someterla. Por eso me encanta decir a los esposos, mi hermano, tu esposa debe someterse a ti como al Señor. Y si ella no se somete, ¿tú sabes qué? Y los esposos se emocionan a ver lo que yo voy a decir. Digo, ¿tú sabes qué? Si no se somete, ora mucho. Ora mucho que el Señor tenga misericordia de ti y de ella. Porque en ningún lugar de las Escrituras el hombre está llamado a someter a la mujer. Si usted encuentra ese versículo, enséñemelo. Búsquese una Biblia católica que no sé si en algún apócrifo aparezca algo. Porque en la nuestra no hay nada al respecto. Así que desde el inicio vemos que Dios creó a hombre y mujer con diferentes roles, diferentes responsabilidades, siendo el rol del hombre el del liderazgo. Y esto no se basa en razones culturales, sino en el diseño de Dios desde la creación. Una vez más, cito a Piper, dice, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ordenó y dispuso que Adán fuera un líder amoroso, comprensivo y fuerte para su esposa Eva. Asimismo, ordenó y dispuso que Eva fuera una compañera que apoyara, respetara y ayudara al hombre a desarrollar su autoridad. Los dos a la imagen de Dios, ambos iguales en su semejanza a Dios, sin embargo, diferentes en su masculinidad y feminidad. El patrón era hermoso. Se respetaban, se servían, se complementaban y se gozaban mutuamente. Lo que hizo el pecado fue arruinar esta armonía. El pecado hizo que los hombres perdieran autoridad y se convirtieran en seres, y qué descripción más fiel, se convirtieran en seres pasivos o rudos. Los hombres de ahora o son unos hombres que son unos machos o son pasivos. No, pastor, en mi casa yo tengo la última palabra. Menos mal. ¿Y cuál es la última palabra? Sí, mi amor, lo que tú digas. Hay de todo. Bueno, no, ni pasivos ni rudos. Se convirtieron en insensibles y faltos de compasión o alguna otra distorsión de lo que la autoridad bíblica dice. Y el pecado también distorsionó el apoyo y respeto de la mujer por manipulación, actitud desafiante o de desamparo o alguna otra distorsión de lo que es la verdadera sumisión bíblica. Así que mis hermanos, lo que hemos tratado de decir en todo este tiempo que tenemos aquí es que desde la creación las responsabilidades de hombre y mujer son diferentes. Un cristiano que conoce su Biblia cree en el complementarismo, no en el igualitarismo. No somos iguales en funciones. Dios no lo hizo así. Y estas diferencias no dependen de nuestros dones, sino más bien de nuestro género sexual. Esas responsabilidades no se limitan a meras funciones biológicas en el proceso de reproducción. No son diferencias solamente que son necesarias para la reproducción, para las relaciones íntimas. No. Así que permítame decir lo siguiente. ¿Qué es entonces la masculinidad según la Biblia? Bueno, Piper lo define de esta manera. En el corazón de una masculinidad madura está un sentido de benevolente responsabilidad para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Sí, asumimos el liderazgo, pero es un liderazgo no para nuestro beneficio, sino para todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Un liderazgo que debe de beneficiar a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Y cuáles son las características de una verdadera masculinidad? Bueno, la primera que hemos dicho, muy obvia, es el liderazgo. Dios designa a los esposos como cabeza del matrimonio. Cuando usted va a Efesios 5, capítulo 5, versículos 22 al 33, dice claramente que el esposo es cabeza del hogar, no la esposa. Que la mujer debe someterse, que debe ser respetuosa con su esposo. Y el esposo que debe amar y asumir el liderazgo en su hogar.
Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de liderazgo? Oh, a nosotros se nos suben las ínfulas de poder. Mira bien que yo soy la cabeza. ¿Por qué? Porque vemos el liderazgo como el mundo lo ve. Sin embargo, el concepto bíblico de liderazgo es tan diferente al del mundo. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 20, 25 al 28? Los discípulos vienen discutiendo entre ellos quién es el mayor. Y el Señor sabe que están en eso. Y el Señor les dice, se le acerca y le dice, ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Imagínense si sucede en nuestra cultura hoy con democracias y los presidentes tienen mucho poder y lo usan muchas veces para muchos beneficios suyos. Imagínense en la época de la monarquía. Hacían lo que les daba la gana. Y ellos no se registra su respuesta, pero era una pregunta que era obvia. ¿Y qué dice luego? Mas entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Y luego el famoso versículo que todo creyente conoce, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se está dando cuenta? El Señor dice, es verdad que tú eres líder, pero tú sabes lo que hace el líder sirve. El líder no viene para que lo sirvan. El que se casa creyendo que ser cabeza significa llegar a la casa y decirle, mi amor, hazme un morir soñando, préndeme la televisión que me voy a bañar y consígueme el periódico que quiero leer la noticia. No, porque tú te crees que tú tienes una esclava, no una esposa. No, eso no es liderazgo. No, liderazgo es tú llegar y saber que tu esposa está lidiando con los niños, cambiándole el pañal allá arriba porque acaba de hacer un desorden y tú entras a la cocina y ves esa cocina llena de trastes sucios. Liderazgo es tú decir, déjame fregarle estos trastes para que ella cuando baje vaya un poquito más cómoda. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. El liderazgo se ejerce a través del servicio. Y lo que el Señor enseñaba lo modelaba. ¿Ustedes recuerdan la escena de Juan capítulo 13? Están allí en el aposento alto los 12 con el Señor. ¿Cuál era una costumbre de la época? De esa época. Oh, en esa época era común, así como es común en nuestros campos, que te brinden una taza de café. En esa época era común que tú entrabas a la casa y te lavaban los pies. ¿Por qué razón? Bueno, porque los caminos no eran asfaltados como los nuestros y su calzado no era cerrado como el nuestro, eran calzados abiertos. Así que imagínense caminando por esas calles con un calzado abierto, calles polvorientas y el sudor en los pies, se hacía una especie de sucio y de mezcolanza. Así que yo también creo que podemos suponer lo agradable que sería cada vez que uno llegaba a una casa con esos pies sudados, llenos ya no de polvo, sino de un lodito, que viniera alguien y te lavara los pies, te refrescara, te lo secara. Debía ser algo, ¿verdad?, exquisito. En los hogares donde había más de un siervo, esa responsabilidad era designada para el siervo de menor rango. Pero ¿qué pasa? A ellos le prestaron esa habitación. Eso no era la casa de nadie, una habitación que le prestaron. Ah, entonces no había toalla y ponchera. Sí había, porque eso era parte de la costumbre. Así que ellos están sentados todos y a nadie se le ocurre. Así que el Señor se para y se dirige a buscar la toalla y el lebrillo. Y Pedro, como siempre, sale, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Dice, a lavarte los pies, Pedro. No, Señor, a mí usted no me va a lavar. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues lávame entero. Ningún entero. Tú nada más necesitas que te laven los pies. Es una escena genial. Pero ¿saben lo que más me gusta de esa escena? El Señor les hace una pregunta, lavándole los pies, y le dice, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. No, aquí somos todos iguales. No, eso es lo que le dice, a mí me encanta. Él le dice, y decís bien porque lo soy. No sé si me estás entendiendo. O sea, yo estoy aquí lavándote los pies y tú dices que yo soy el Señor. Tú lo estás diciendo bien, yo soy el Señor. Ahora, si yo el Señor te estoy lavando los pies, ¿qué excusa tienes tú de no lavar los pies a otra gente? Y entonces muestra esa enseñanza gráfica de lo que es el servicio, que algunos hoy malinterpretan. Hay iglesias que hoy entienden que ese rito debe hacerse. La enseñanza no es el rito, ya no hay necesidad. La enseñanza es el valor del servicio, la importancia del siervo. Pero el liderazgo no solamente se ejerce
a través del servicio, sino que también el liderazgo se ejerce a través del ejemplo. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3, hablando a los pastores. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pregunta: ¿tienen los pastores autoridad sobre la grey? Sí, la tienen, pero solamente en esa jurisdicción, Porque hoy en día yo escucho a cada rato de pastores que yo digo, pero se están volviendo locos porque eso no les corresponde. Hay iglesias donde los jóvenes no pueden meterse en relaciones de noviazgo si el pastor no lo autoriza. Eso le corresponde a los padres, no al pastor. Entonces el pastor no tiene que meterse. No, el pastor puede y debe aconsejar. Pero un consejo es una cosa y un mandato es otra. Los que tienen la palabra final son los padres. Nosotros conocemos, yo creo que no tengo que dar ejemplo aquí de abusos de autoridad. No, la autoridad debemos ejercerla no enseñoreándonos, sino siendo ejemplo. ¿Tú quieres que tus hijos aprendan a ser serviciales? Que ellos te vean a ti siendo serviciales. ¿Tú quieres que tus hijos aprendan a ser caballerosos? Sé tú caballeroso con tu esposa. ¿Tú quieres que tus hijos sean amables? Sé amable con la persona que te ayuda en la casa, con tus empleados, con tus subalternos. Así que necesita que se ejerza liderazgo a través del servicio y a través del ejemplo. El liderazgo requiere sabiduría para guiar. El liderazgo requiere que instruyamos formal e informalmente. Eso era lo que hacía el Señor. 3 años con los apóstoles, enseñándoles de manera formal y de manera informal con el ejemplo. Él les enseñaba y luego ellos lo veían al Señor Jesucristo haciendo lo que Él le enseñaba que debían de hacer. Ahora, mis hermanos, eso tiene implicaciones. Tiene implicaciones. Si tú y yo tenemos el liderazgo, debemos esforzarnos por aumentar nuestros conocimientos profesionales, bíblicos y teológicos. Primero de Corintios dice, no sabe, pregunta en la casa a su esposo. ¿Pero qué tenemos nosotros? Esposas que saben mucho más que los esposos de Biblia. No, porque el esposo está produciendo. No, pastor, lo que pasa es que yo soy el que pongo el dinero. Muy bien, pero eso no elimina lo otro. Eso no elimina lo otro. Tú tienes que pastorear a tu esposa, tú tienes que asumir el liderazgo. Debemos entender que somos los responsables de Dios ante la relación, no solo de nosotros mismos, como es el caso de nuestras esposas. Por tanto, debemos ocuparnos en cultivar un carácter de un hombre piadoso, aquel carácter que va a atraer a una mujer piadosa. Pastor, pero usted está hablando mucho de las esposas, pero yo soy soltero. Mejor, para que te prepares desde ahora. Mejor. Yo estoy un poquito agotado de escuchar a los solteros varones quejarse de las hermanas solteras, de verdad. Pueden tener razón en un caso aquí, en un caso allá. Pero ¿saben qué? La verdad es que no tienen razón. Me recuerda el joven hace muchos años atrás. Y la respuesta que le di era porque teníamos una relación cercana, para que no piensen que yo como pastor trato así a las ovejas. Fue una respuesta de una relación cercana. En ese momento debía tener como, 22, 23 años. 21. Me dice, don Marco, ya me decidí. Estábamos en el carro, me estaba acompañando a hacer una diligencia. Ya me decidí, don Marco. ¿Te decidiste a qué? Ya me voy a poner en disposición de buscar novia. Sí, ¿qué usted cree? Y yo le digo, ¿realmente tú quieres saber lo que yo creo? Si tú me preguntas, yo te digo. No, sí, dígame. Bueno, depende de lo que tú quieres conseguir. Porque con lo que tú eres ahora, tú no vas a conseguir nada que valga la pena. Tú me dijiste que te dijera lo que yo creo. ¿Tú aceptas un consejo?
¿Por qué tú no te tomas este año, un año, y tú te decides a tomar en serio la palabra de Dios? Y tú te decides a estudiarla. Y tú te decides a cultivar una relación estrecha con el Señor. Y tú dices, yo voy a crecer espiritualmente. Y tú haces eso intencionalmente. Yo te aseguro que el año próximo, si tú haces eso intencionalmente, tú vas a ser otro hombre. Y posiblemente vas a ser el joven a que cualquier joven que tú le digas te va a decir que sí. No hizo ni lo uno ni lo otro y al final terminó apartándose del Señor. Debemos de prepararnos. Bien, mis hermanos, hay otras cosas, pero ya el tiempo se me ha ido. Así que permítanme cerrar y concluir. Si el Señor lo permite, en alguna otra oportunidad nos ocuparemos de eso. Pero ¿cuáles son las conclusiones y aplicaciones finales? Debemos ser portavoces de las verdades reveladas en la palabra de Dios. No importa qué tan opuestas sean a las ideas de la generación en la que nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos que seguir diciendo que hombre es hombre y mujer es mujer. Hermanos, es tan bizarro el mundo en que estamos viviendo que un autobús en España andaba por España con esta inscripción: las niñas tienen vulva, los niños tienen pene. Y por doquier los apedreaban y los acusaban de homofóbicos. Y no es verdad lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es algo biológico. Es ahí donde a ti y a mí nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos que ser sostenedores de la verdad del Evangelio. Hombre es hombre, mujer es mujer. Y ninguno es mejor que el otro. Pero cada cual tiene una responsabilidad particular. Hoy día el ataque a la iglesia es fuerte. Los posmodernos y relativistas éticos no están interesados en discusiones doctrinales, sino más bien en que su agenda feminista y de tergiversación sexual sea tolerada y aprobada. Y si se pierde la batalla en esa área, se va a perder pronto en otras. Se empieza ordenando a mujeres al ministerio pastoral y luego se van a seguir cuestionando doctrinas centrales de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya empezó la tergiversación y dieron una connotación cultural a una verdad absoluta de la palabra de Dios. En lo personal, tú y yo como hombres debemos ser conscientes de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. No es suficiente ser varón. Debemos procurar ser verdaderos hombres, masculinos, líderes que sirven. Y no me dio tiempo, pero también líderes que proveen y líderes que protegen. Yo recuerdo, voy a terminar con esto. Cometí el error de no mirar el tiempo, pero permítame terminar solamente con una ilustración que leí en algún lugar. Se cuenta esto es una historia real. El niño va manejando, el padre va manejando por la carretera y el hijo pequeño le dice: papi, ¿podemos ir al cine hoy? Y él le dice: es posible, cuando lleguemos a casa déjame hablar con tu mamá. Ok. Al poco rato, él vuelve y le pregunta: papi, ¿y tú crees que podamos comprar otro hámster? Esas mascoticas que son como ratoncitos. Y el papá le dice: bueno, vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué piensa. Y luego más adelante le dice: papi, ¿y nosotros podemos comer fuera esta noche? Y entonces el papá lo piensa y le dice: bueno, está bien, cuando lleguemos a casa le vamos a preguntar a tu mamá. Y entonces él le dice: papi, ¿y quién es la cabeza del hogar en casa? Y entonces el caso de ese padre era muy particular. ¿Por qué? Porque su papá había abandonado a su mamá cuando él era un niño. La abandonó totalmente. Por nada. Así que esta madre tuvo que levantar a esos hijos solos. Y de manera particular a este hombre que era el varón, la mamá creció diciéndole: mi hijo, tienes que prepararte, tienes que ser servicial, tienes que ser fuerte, porque algún día tú vas a ser la cabeza del hogar. Así que él creció con esa noción: la cabeza del hogar, la cabeza del hogar, la cabeza del hogar. Tú debes ser el hombre. Entonces dice él: así que si soy la cabeza del hogar, ¿por qué me duele la cabeza y mi casa apenas se mantiene en pie? Y si soy la cabeza del hogar, ¿por qué a veces me acuesto con la piel de las manos reseca por lavar los platos y preocupado si me olvidé de desenchuflar la plancha?
Y si soy la cabeza del hogar, ¿por qué les tengo que cortar la carne de los platos de mis súbditos después de haber puesto la mesa? ¿Y por qué tengo que recoger los platos y con las manos levantar puré de papas blando del suelo mientras los demás comen el postre que se suponía que no debían comer si no terminaban el puré de papas? Y si soy la cabeza del hogar, ¿por qué tengo que ir a arropar a otros 5 cuerpos antes de meterme en la cama y estirar mi frazada? Y si soy la cabeza del hogar, ¿por qué tengo que darle un masaje de espalda a mi esposa antes de que ella se pueda dormir? Y él dice, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué tengo que hacer todas estas cosas? Y dice él, por eso mismo, porque soy la cabeza del hogar, esa es la razón. Y si yo no escucho, y si soy desconsiderado con los demás, y si tomo decisiones sin el aporte de la esposa que Dios me dio, y si trato de hacer todo por mí mismo y sin Dios, entonces más vale que me olvide en cuanto a ser la cabeza del hogar. Y termina diciendo, y cuando Patrick, el niño, me pregunte de nuevo, esto es todo lo que yo le voy a contestar. Sí, hermanos, somos varones, debemos de lograr ser verdaderos hombres de verdad, como dice la Escritura, pero tenemos que conocer cuáles son nuestras responsabilidades. Y sí tenemos autoridad, pero es una autoridad para servir a nuestras esposas, para servir a nuestros hijos y para ejercerla con el ejemplo. Si no lo estamos haciendo así, mi hermano, yo te diría lo siguiente. Si tú has escuchado esto y te sientes cojo o te sientes que has fallado, recuerda con esperanza la gracia de Dios que te salvó. Es la misma gracia que te capacita para que seas un verdadero hombre. No un hombre a la luz de los patrones mundanos, sino un verdadero hombre a la luz de la palabra de Dios. Para que demos gloria asumiendo nuestras responsabilidades para beneficio de los nuestros y para gloria del nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Oh Dios, gracias Padre por tu palabra. Sin ella, ¿qué haríamos? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú conoces a cada uno de nosotros. Yo solamente veo rostros, pero tú ves corazones y los ves uno por uno y conoces sus pensamientos. Yo te pido, Señor, que por tu Espíritu tú ministres a cada uno y que nosotros podamos enderezar lo torcido y corregir lo deficiente para gloria de tu nombre. Suple lo que nos hace falta. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada que valga la pena. Pero contigo podemos hacer todo lo que tú esperas de nosotros como hombres. Bendícenos. Fortalécenos. Asístenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Decimos todos. Hombres que nunca se postran, que no se conforman al mundo y su placer. Hombres de vida consagrada y corazón que busca su gloria conocer. Hombres que en tu palabra llenos de valor y profunda convicción. Hombres firmes en la roca que tu verdad proclaman con gran pasión. Confesamos que tú eres. Confesamos que tú eres nuestro Dios. No hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz. No hay otro, no hay otro.
hacer tu voluntad. Todos juntos. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay Señor, confesamos que tú eres nuestro Dios. Y en esta noche nos hemos reunido como hombres delante de tu presencia para adorar tu nombre y rendir nuestros corazones delante de ti. Y te pedimos que muevas en esta noche nuestro corazón.